Bienvenidos a Selectivity. Hoy vamos a ver teoría del capítulo de geometría. Este vídeo es la parte 2 sobre posiciones relativas entre rectas y planos en el espacio. Existen 4 posiciones relativas entre dos rectas. O bien la recta R y la recta S son coincidentes, que esto quiere decir que el vector U que pertenece a R y el vector V que pertenece a S son paralelos, están alineados, y además si cojo un punto de A que pertenece a R también pertenece a S, o si cojo un punto B que pertenece a S también pertenece a R. La segunda posibilidad es que las dos rectas sean paralelas. Estas rectas tenemos que el vector U que pertenece a R es paralelo al vector V que pertenece a S, pero si cojo un punto de la recta R, el A no está en la recta S, o si cojo un punto B de la recta S, no está en la recta R. Hay una tercera opción y es que las rectas se corten, es decir, que U y V no sean paralelas, pero sí que sean coplanarias con el vector AB, cogiendo A de la recta R y B de la recta S. Si yo cojo este vector AB, es coplanario con U y V. Y el punto de intersección entre las dos rectas, P. Por último, puede ser que las dos rectas se crucen en el espacio y no se toquen en ningún punto P. Es decir, que la recta U y la recta V serán no paralelas, y además el vector AB, A perteneciendo a R y B perteneciendo a S, no será tampoco coplanario con U y V. Hemos visto que hay 4 posiciones relativas entre dos rectas. Vamos a ver cómo calcular cuál es si nos dan una recta R y una recta S. Imaginemos que nos lo dan en forma continua, es decir, que tenemos el punto A sub 1, A sub 2, A sub 3, y el vector U sub 1, U sub 2 y U sub 3 que pertenecen a R, y lo mismo B y V que pertenecen a S. Entonces, si formamos una matriz M que sea U sub 1, U sub 2 y U sub 3, V sub 1, V sub 2 y V sub 3, y otra matriz M' con las mismas columnas, y le añadimos la columna del vector AB, B sub 1 menos A sub 1, B sub 2 menos A sub 2 y B sub 3 menos A sub 3, tendremos esta matriz de 3 por 3. Entonces, si calculamos los rangos y vemos que el rango de la matriz M, que es la pequeña, el rango de esta matriz es 1, que es igual al rango de M', entonces R y S son coincidentes. Es decir, los 3 vectores que hay aquí son coplanarios, pero es que además estos 2 vectores son paralelos. Y este vector también es paralelo a estos. Si el rango de M es igual a 1, que es menor que el rango de M', que es igual a 2, las rectas son paralelas. ¿Qué significa? Pues que aquí hemos visto que estos 2 vectores son paralelos, pero no son paralelos con este tercer vector AB, porque hemos conseguido que el rango de esta matriz sea 2 y no 1. Si el rango de la matriz M es igual al rango de la matriz M', que es igual a 2, las rectas se cortan. Es decir, estamos viendo que U y V son 2 vectores que no son paralelos, pero el siguiente vector es coplanario con estos dos, por eso el rango de M' es solo 2. Por último, si el rango de M es igual a 2, que es menor que el rango de M', que es igual a 3, las rectas se cruzan. Es decir, que tendremos que estos dos vectores no son paralelos, pero es que además el vector que sale de AB no es coplanario con ellos. Y estaremos en el caso de rectas que se cruzan. Vamos a utilizar otro método para calcular la posición relativa entre dos rectas. Si tenemos una recta R y una recta S de la misma forma, de la forma continua, en el que identificamos los puntos y los vectores, vamos a calcular el producto vectorial de U por V, el producto vectorial de U por AB, punto A de R y B de S, y luego el producto mixto de los tres. Si U por V es igual a 0, significa que estos vectores son paralelos o coincidentes. Si U por AB es igual a 0, significa que U y AB también son paralelos. Por tanto, si U es paralelo a V y es paralelo a AB, es que las dos rectas coinciden.
Segundo caso, si u por v es igual a 0 y u por ab no es igual a 0, significa que u y v son paralelos, pero ab no es paralelo a u ni es paralelo a v. Por tanto, las rectas R y S son paralelas, porque A y B no están en la misma recta. Si u por v es diferente de 0, pero su producto mixto es igual a 0, u por v es diferente de 0 significa que son dos vectores que no son paralelos, pero u por v por AB, si esto es igual a 0, significa que AB es coplanario con u y v. Por tanto, las rectas se cortan en un punto. Y por último, si tenemos u y v, que u por v es distinto de 0 y el producto mixto también es distinto de 0, significa que u, v y AB no son coplanarios. U y v no eran paralelos y AB no es coplanario a u, v. Por tanto, las rectas R y S se cruzan. Acabamos de ver cómo calcular la posición relativa entre dos rectas siempre y cuando las dos rectas nos den los puntos y los vectores. Vamos a imaginar que nos dan las ecuaciones en forma implícita, es decir, tenemos una recta R que está formada por las ecuaciones de dos planos y una recta S que está formada por la ecuación de otros dos planos. No tenemos los vectores directores de las rectas ni los puntos correspondientes. Pues vamos a calcularlos. Es decir, vamos a intentar pasar de una ecuación implícita a una ecuación, pues por ejemplo, de forma continua. ¿Cómo lo hacemos? Pues como habíamos visto, si tenemos un plano pi que tiene una normal n y un plano pi' que tiene una normal n', el producto vectorial de esas dos normales me formará un vector que es perpendicular a ellos, que coincide con el vector director de la recta. Es decir, que si yo tengo n y n', que es n es a, b y c, y n' es a', b', c', el producto vectorial entre esos dos vectores me da u sub r. ¿Y cómo puedo calcular el punto P de esta recta R? Pues hago que alguna coordenada sea 0, por ejemplo x igual a 0 y calculo y z. O hago que y sea 0 y calculo x y z. O hago que z sea 0 y calculo x e y. Entonces, una vez que he calculado el punto, ya tengo un punto y un vector director y podemos calcular la posición relativa entre las dos rectas según cualquiera de los métodos que hemos descrito anteriormente. Porque la recta S, en el caso de que nos viniese también en forma implícita, haríamos exactamente lo mismo que acabamos de hacer con la R. Existen tres posiciones relativas entre dos planos. O bien el plano pi y el plano pi' son coincidentes, o bien el plano pi y el plano pi' son paralelos, o bien el plano pi y el plano pi' se cortan y se cortan formando una recta. Para saber cuál es la posición relativa entre dos planos, utilizamos el método de los cocientes de los coeficientes. Es decir, si tenemos un plano pi que es ax más bi más cz igual a d y uno pi' que es a'x más b'y más c'z igual a d', vamos a dividir los coeficientes a y a', b, b', c, c' y d, d', y esos cocientes vemos a ver si son iguales o diferentes. Si son iguales, es decir, si a partido de a' es igual a b, b' igual a c, c' igual a d partido de d', significa que pi y pi' son coincidentes. Estamos en este caso. Si resulta que a partido de a' es igual a b, b' es igual a c, c', pero no es igual a d', no es igual a d', entonces los dos planos son paralelos. Y por último, en el resto de los casos en el que no se produzca ninguna de las dos situaciones anteriores, los planos se cortan y se cortan formando una recta, que esa recta se puede representar en forma explícita como las dos ecuaciones de los dos planos que teníamos. Vamos a ver cuáles son las posiciones relativas existentes entre una recta y un plano. Puede ser que el plano pi contenga la recta R. En este caso, el vector director de la recta R es perpendicular a la normal del plano, por tanto su producto escalar será igual a 0, y el punto A perteneciente a R también pertenece a pi.
Segundo caso, pues tenemos un plano pi que es paralelo a una recta R. Esta recta R, al ser paralela, será perpendicular a la normal al plano. Por tanto, la multiplicación entre el vector director de la recta y la normal al plano me tiene que dar 0. Y además A no pertenece a pi, sí pertenece a R, pero no pertenece a pi, que es diferente al caso anterior. Y por último, tenemos que la recta R corta al plano pi, y la corta en un punto en el que sea. Entonces, ¿cómo podemos saber? Pues si cogemos que el vector director de la recta lo multiplicamos escalarmente por la normal y no me da 0, significa que tienen un ángulo y por tanto la recta R no es paralela a pi y la tiene que cortar. Existen 8 posiciones relativas entre 3 planos. O bien los 3 planos son coincidentes, pi, pi' y pi segunda. O bien 2 de ellos son coincidentes, pi y pi', y uno es paralelo a los otros 2. O bien los 3 planos pi, pi' y pi segunda son paralelos. Otra posibilidad es que 2 de ellos sean coincidentes y uno de ellos lo corte. Otra es que los planos pi, pi' y pi segunda se corten formando un haz y tengan en común una recta. La otra posibilidad es que tengamos 2 planos que sean paralelos y uno que corta a esos 2 planos. La penúltima es que tenemos planos que se cortan los 3, 2 a 2, pero no existe ningún punto de intersección entre ellos. Y por último tenemos 3 planos, aquí se han dibujado perpendiculares, pero no tiene por qué, en el que los 3 planos se cortan en un único punto en común. Entonces los 3 planos serán pi, pi' y pi segunda, con las coordenadas a x más bi más cz igual a d, a' x más bi' y más c'z igual a d', y pi segunda es a segunda x, a b segunda más b segunda y más c segunda z igual a d segunda. Podemos expresar esto como una matriz en el que ponemos los coeficientes en dicha matriz. Si tenemos 3 planos y estudiamos los rangos de la matriz MM', que está aquí, MM', formada por los coeficientes de los planos, podemos conocer cuál es la posición relativa de esos 3 planos. Imaginemos que el rango de la matriz M es 1 que es igual al rango de la matriz M'. Tendremos un sistema que es compatible e indeterminado con infinitas soluciones y tenemos que los 3 planos son coincidentes. Estamos en este caso, 3 planos coincidentes. Si el rango de M y el rango de M' son diferentes, rango de M1, rango de M'2, el sistema es incompatible, tiene 0 soluciones y estaremos en el caso de que haya 2 planos coincidentes y uno paralelo o 3 planos paralelos, 2 coincidentes y uno paralelo o 3 paralelos. Si el sistema me dice que el rango de la matriz es 2 y el rango de la matriz ampliada M' es 2, el sistema es compatible e indeterminado, tiene infinitas soluciones y tenemos o 2 planos coincidentes y uno que se corta, 2 planos coincidentes y uno que los corta, o 3 planos que se cortan en una recta, es decir, 3 planos que se cortan en una recta. Si el sistema me dice que el rango de M es 2 y el rango de M' es 3, el sistema es incompatible, por tanto tiene 0 soluciones y tenemos 2 planos paralelos y uno que corta ambos, 2 planos paralelos y uno que corta ambos, o bien tenemos planos que se cortan 2 a 2, como el pi, pi' y pi segunda, que se cortan 2 a 2, pero entre ellos no hay un punto en común. Y por último, tenemos que el sistema puede ser que tenga rango M3, rango M'3, el sistema es compatible determinado, tiene una única solución y los 3 planos se cortan en un punto que está aquí. Hemos visto que hay ocasiones en las que está claro cuál es la solución, pero en otras tenemos 2 posibilidades. Para ver qué posibilidad hay, lo que hacemos es estudiar los cocientes entre a segunda o a segunda, y lo mismo con b, c y d, como si estuviésemos estudiando la posición relativa entre 2 planos para ver si tenemos 2 planos coincidentes o 3 paralelos
o si estamos aquí, pues dos planos coincidentes y uno que corta, o tres planos que se cortan en una recta. Es decir, que en función de si son paralelos o no son paralelos, si son coincidentes o no son coincidentes, pues podremos descifrar cuál de las posiciones relativas estamos. Si algunos de los conceptos no te han sido suficientemente claros, te recomendamos que veas nuestro vídeo de teoría sobre matrices, determinantes y sistemas de ecuaciones, nuestro vídeo también de vectores y el de introducción a puntos, rectas y planos en el espacio. Este es el final del vídeo. Espero que te haya gustado. Si quieres más información, entra en selectivity.es o búscanos en Facebook.